Hola chicos, bienvenidos a la clase de esta semana de historia, ¿verdad? Ya. Primero, dábamos inicio a nuestra clase con las preguntas de indagación, entre las cuales eran: ¿qué son los recursos naturales? Y luego, ¿cuáles son los recursos naturales que más crees que hay en nuestro país? Finalmente, íbamos a ver un video para terminar esta parte del inicio, donde se hacía un pequeño repaso, ¿verdad? Esto está en el material subido a la página de la clase que vamos a ver a continuación. Luego, veíamos, los recursos naturales son elementos vivos o inertes que están presentes en la naturaleza y que el ser humano puede utilizar para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Vemos que los recursos naturales, recordar que son renovables o no renovables, ¿verdad? Y que algunos pueden ser, obviamente los renovables pueden a través del tiempo renovarse, ¿verdad? Pueden volver a plantarse o se pueden reproducir, como en el caso de los animales. Y en el caso de los no renovables, generalmente los minerales, ¿verdad? Y el petróleo, por ejemplo, que se extraen y en algún momento se acaban, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿por qué es importante que exista una variedad de recursos naturales? ¿Y esto cómo favorece al ser humano? Luego teníamos que podíamos ver que la población americana, los recursos naturales son importantes para la economía, ¿verdad? Porque son exportados a otros países. Entonces por eso es importante tener variedad de recursos, ya que nosotros, por ejemplo, al tener muchos recursos no necesitamos requerir tanto desde afuera. Entonces podemos comerciar más recursos, vender más recursos sin necesitar comprar tantos. Luego vimos los recursos en América, ¿verdad? Teníamos en América del Sur los recursos hídricos, que tiene que ver con de dónde sacamos el agua dulce, ¿verdad? Teníamos que en América del Sur se encuentra el río Amazonas y que hacia la América del Norte se encontraban los lagos, el Grandes Lagos y el río Mississippi, ¿verdad? Teníamos recursos forestales, ¿verdad? Hacia acá en América del Sur, por ejemplo, la selva del Amazonas y otros bosques tropicales. Y teníamos recursos minerales en distintas partes de América, como escudos de Canadá, Guyana de Brasil, las montañas rocosas, la Sierra Madre y la cordillera de los Andes. Nuestros principales recursos en América del Sur eran, por ejemplo, oro, plata, uranio, zinc, carbón, hierro, estaño y cobre, ¿verdad? También tenemos petróleo y gas natural en países como Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Brasil y Argentina. Luego tenemos los recursos marinos, que tiene que ver con todo lo que es pesca, ¿verdad? Y los océanos de América, por ejemplo, hay gran diversidad de especies como la merluza, el jurel, el atún, la sardina, el bacalao, entre otras. Y los recursos agropecuarios, que tiene que ver con tanto lo que es la recolección de frutas, verduras, vegetales, ¿verdad? Y también con los recursos ganaderos, que tiene que ver con los animalitos como ovejas, vacas, ¿verdad? Y animales por el estilo. Entonces, los principales cultivos de América son el maíz, la soya, el café, el azúcar, el vid, el trigo y distintos tipos de frutas, entre otros. Y las ovejas que se crían para ganadería generalmente son vacas, ovejas, cerdos y cabras. ¿Ya? No confundir, los recursos forestales se refieren a los elementos que se extraen de los bosques, por ejemplo, la madera. No tiene que ver con la producción agrícola, que es la plantación de fruta y verduras, ¿ya? Luego teníamos observar el mapa de recursos naturales de toda América del Sur y América del Norte, ¿verdad? América Central también, donde están los tipos de recursos según su simbología acá a la izquierda inferior. Y luego tenían que ordenar entre recursos forestales, mineros, agropecuarios y marinos cada uno de estos recursos, ordenarlos acá por categoría. Luego teníamos que hacer este pequeño título para cada grupo de alimentos. Por ejemplo, estos eran recursos agrícolas, estos, por ejemplo, pescados congelados, son recursos marinos, y así con los demás recursos. Y finalmente, en el ticket de salida teníamos que identificar, ¿verdad? Teníamos que autoevaluarnos, identificar si logramos, por ejemplo, identificar, valga la redundancia, ustedes mismos los recursos naturales de América, si lo habían logrado o medianamente logrado o todavía no lo habían logrado, y situar los recursos de América Latina, lo habían logrado o no, y reconocer diferentes usos de los recursos naturales, ¿verdad? Eso tenían que evaluarse ustedes mismos. Finalmente, al responder ¿qué aprendiste de esta lección? Y número 2, ¿qué estrategias te ayudaron al estudio de esta lección? Al final, al terminar esta actividad, tenían que sacarle una foto y mandármela al correo, como siempre, que es fernando.pablo.andaur@gmail.com. Eso, esa es la clase de esta semana, chicos, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.